Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elias Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar de una película mexicana que es El día que todo cambió. Es un thriller y nos cuenta la historia de Mario, interpretado por Luis Arrieta, un chico que va acompañado de su novia a cenar en uno de estos cafés de chinos. Salen de cenar y son víctimas de un asalto. En este asalto muere ella, o más bien es asesinada. Esto no es ningún spoiler porque ustedes lo pueden leer incluso en cualquier sinopsis de las carteleras donde se anuncia la película. Como consecuencia de este feminicidio, Mario decide emprender venganza para dar con el paradero de los asaltantes y asesinos de su pareja. ¿Por dónde empezar y por dónde desmenuzar la película? Vamos por partes. La historia de venganza es algo que ya hemos visto en el cine mexicano, particularmente en la década de los 80, que incluso se sobreexplotó esa línea argumental con distintas celebridades de la época, en distintos escenarios, ¿no? Hubo locaciones en Monterrey, hubo otras locaciones en la Ciudad de México. O sea, se exploró como por distintos lados de la República Mexicana, pero particularmente lo que fue el norte y el centro, siempre Ciudad de México y si acaso Estado de México. Y hubo historias para cada uno de los actores llamados héroes, ¿no? Entre comillas, del cine mexicano de ese entonces, para que las protagonizaran. O sea, podemos recordar a Mario Almada en Cazador de Asesinos, donde también le matan a su esposa, dejan a su hijo que es Roberto Sosa muy mal herido con un trauma, y él decide también emprender venganza, se vuelve un justiciero nocturno en su caso. Recordemos a Juan Valentín con Intrépidos Punks y la venganza de los Punks, que se sale de este perfil de hombre ranchero, de hombre rural, de hombre de campo, para sumergirse en una historia muy particular a perseguir punks porque le matan precisamente también a su esposa, bueno, y a su familia. Después también apareció Miguel Ángel Rodríguez. Él lo hizo en una película que se llama Mi Venganza, donde ocurre algo similar. Unos asaltantes hacen de las suyas y matan también a su familia y él decide emprender venganza. Y en el caso de cuando matan a tu pareja, lo vemos con Sergio Goyri en Camino al Infierno, junto con Fernando Almada. Sergio Goyri también es víctima de un asalto y también de que maten a su pareja y decide emprender venganza. Entonces les digo, esta línea argumental del hombre queriéndose vengar ya la hemos visto, pero ¿qué hace diferente a esta versión de Luis Arrieta? Pues dos cosas. Uno, el espacio temporal, es decir, de lo que veíamos en los 80 a lo que estamos viendo ahora en 2024, hablamos de 40 años en los cuales no se ha tocado demasiado, si no es que casi nada, esta figura del hombre vengador, ¿no? O del vengador anónimo, vamos a decirle así, que prácticamente instituyó Charles Bronson y que se está retomando hasta ahora. Luis Arrieta es un vengador urbano, es un hombre de la Ciudad de México y en todo caso también colindante con la periferia. Se asemeja más a la figura de Valentín Trujillo en Ratas de la Ciudad, que emprende precisamente una venganza como consecuencia de que su hijo se extravía, su hijo se pierde y él no logra dar con el paradero, entonces él emprende también una venganza. Entonces este vengador urbano de Luis Arrieta, les digo, se asemeja más a ese Valentín Trujillo de los 80 con Ratas de la Ciudad, pero que tiene ciertos guiños, ¿no? O ciertas referencias con los Vengadores que ya les mencioné, con Mario Almada en Cazador de Asesinos, Juan Valentín en La Venganza de los Punks, Miguel Ángel Rodríguez en Mi Venganza y Sergio Goyri en Camino al Infierno. Eso es como el primer punto a considerar en el regreso de la figura masculina de un personaje vengador. Para el siguiente punto nos vamos con los detalles que nos está mostrando la venganza de este personaje de Luis Arrieta, de Mario. En su venganza nos va arrojando algunos detalles muy particulares de la violencia que se registra actualmente en México, pero que de alguna u otra manera nos remite a la violencia que se nos mostraba en las películas del pasado, especialmente en estas de los 80 que yo les comento. Y eso nos lleva a preguntar, ¿realmente ha cambiado algo? O sea, ¿dónde están las autoridades para que las cosas sigan no solamente igual, sino peor de lo que ya hace 40 años
se retrataba con relación a las violencias que motivaban las venganzas. Y que además esas violencias que motivaban las venganzas, asaltos y asesinatos, hay otros efectos colaterales que se van viendo. Y en este caso estamos viendo, yo me quedo con dos. Uno es que vemos a la policía coludida con las bandas criminales. Y es algo que se ha retratado incluso desde la década de los 50, ¿no? La policía no tiene una buena imagen ante los ojos de la sociedad civil. La policía no ha procurado tampoco en limpiar esa imagen, por el contrario, cada vez es más se consolida más este perfil de que no están para cuidar y que por el contrario hay que tenerles miedo o hay que darles la vuelta porque no hay forma de confiar en los cuerpos policíacos. Mucho menos si partimos que en la década de los 80 estaba el negro Durazo al frente de la Dirección de Seguridad. Pero seguimos igual, o sea, no habrá un negro Durazo, pero la policía sigue sin ser respetada, sigue sin ejercer su oficio o poner en práctica el supuesto orden para el cual están constituidos. No hay ley, ¿no? Y por el contrario, se coluden con las bandas criminales para joder todavía aún más al pobre ciudadano. Y ahí sigue latente, ¿no? Ahí sigue latente esa percepción que se tiene de la policía y los cuerpos policíacos. Por otra parte, vamos a ver esto es en la película a un menor de edad, a un niño que en primera instancia presencia a Mario todo golpeado, a Mario todo ensangrentado y violentado. Y eso me hace reflexionar acerca de cómo ya hemos acercado a los menores de edad a la violencia como espectáculo. ¿A qué voy? Recientemente en Bellas Artes, en la explanada de Bellas Artes, a plena luz del día, hubo una bronca entre vendedores ambulantes que terminó una golpiza salvaje y brutal en contra de uno de ellos. Se reprodujeron los videos, se viralizaron en redes sociales y en uno de ellos se aprecia cómo hay una madre de familia que se detiene junto a su hijo menor de edad o su hija menor de edad para presenciar cómo vapulean a un hombre que ya estaba de por sí en estado inconsciente. El sentido común diría huye, porque no sabes si a ti también te va a tocar un golpe o algo peor. Y el otro es evita que el niño vea este tipo de escenas. Y acá no pasó. Por el contrario, se acercó al niño a atestiguar y a ver de frente cómo golpeaban a este hombre, incluso que es rematado con una patada en el cráneo. Y la película también lo muestra, que ya se ha perdido también esa protección al menor en cuanto al, ya no digamos a evitar ver la violencia, sino a evitar consumirla como el espectáculo que se ha vuelto, porque en eso hemos convertido, y generalizo porque formo parte de esta sociedad, la violencia, ¿no? La consumimos en noticias todos los días, la consumimos en redes sociales todos los días, y la presenciamos incluso todos los días. Si vamos al transporte público ya está peleando a alguien, o sea, no hay día en que no haya un hecho de bronca en la vía pública y en lugar de solicitar a lo mejor ayuda o la intervención de alguien para actuar y proceder, se graba, ¿no? Son actos que se graban y se atestiguan como si estuviéramos, les digo, viendo un show. Y aquí vemos a ese menor de edad que atestigua a Mario ensangrentado y posteriormente a ese mismo niño maquillado, disfrazado, cometiendo un acto delictivo. Y que no sería nuevo. De hecho, en este símil que puedo hacer yo del Vengador de Luis Arrieta con el Vengador de Valentín Trujillo en Ratas de la Ciudad, vemos precisamente esa referencia. Ya Valentín Trujillo en el 84 decía, aquí hay un punto que hay que atender, que es el de los niños que están robando, ¿no? Ya sea por que son niños de la calle y necesitan ese impulso, ya han sido adiestrados por otros menores más, o que son explotados por alguien más. Entonces aquí están estas referencias a esa violencia actual que les digo, si la vemos con lupa, se nos está avisando desde hace 40 años que esa violencia ya estaba y que esa violencia no ha cambiado y que por el contrario se ha empeorado. Y hoy día, si lo que hace 40 años se veía como una alarma que sí, sobreexplotaron en las películas de acción de aquella época y que ahora pues se ha constituido casi como un espectáculo, un show para la propia población y dentro de la propia población. La película tiene otro punto a resaltar y tiene que ver con el personaje que interpreta Luis Alberti. Y a lo mejor pasa de largo, puede pasar de largo y no ocurre nada si a usted se le va sentado ahí en la sala al verlo.
pero llama la atención. Y me refiero a que es un hombre que vive en la periferia, es decir, no vive estrictamente en la Ciudad de México. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque pocas veces, incluso los propios capitalinos, volteamos hacia la periferia, incluso tendemos a menospreciar, a denigrar, a ver de abajo, de arriba hacia abajo a quienes vienen de la periferia, no sé, como si nos consideráramos superiores y a ellos inferiores. Siempre ha habido como ese maltrato, ese desprecio. Y el personaje de Luis Albert tiene una secuencia donde vemos que desciende en en una estación de metro, ya sea inicial o terminal, que usted puede interpretar si es Ciudad Universitaria, o sea, Metro CU, o si es Indios Verdes. Pensemos que es Indios Verdes, ok. Descienden Indios Verdes. De ahí aborda un camión para trasladarse a otro paradero en el cual tiene que tomar una combi para llegar a su destino. Uno, nos muestra que esta gente de la periferia, o que a veces viene también del Estado de México a trabajar a la ciudad, hace ese sacrificio. Es decir, tener que tomar 3 transportes para poder cumplir una labor, ya sea estudiantil o ya sea laboral. O sea, y eso lo muestra la película. Vemos a este hombre de la periferia que toma 3 transportes. Por el otro lado, después se nos hace ver que este personaje hace este recorrido para estudiar la preparatoria, porque a su edad está apenas terminando sus estudios. Y eso nos lleva a otra reflexión, a otro pensamiento, que es, bueno, a veces la educación que consideramos que es cercana para todo el mundo, en realidad no lo es. Hay comunidades en la periferia y en el estado que no tienen esa posibilidad y que además tampoco tienen los recursos para poder suministrarse una educación. Entonces tienen que recurrir a esta educación gratuita, pero que no siempre está a la vuelta de la esquina ni en la colonia contigua. Hay que hacer todo un esfuerzo para acceder a esa educación. Y seguramente usted, si vive principalmente en la Ciudad de México o el Estado de México, conoce las historias de algunos chicos y chicas que para poder estudiar a la universidad, la única forma de hacerlo fue en CU, y para llegar a CU debieron hacer estos recorridos. Tomar el metro y tomar un camión, tomar una combi, o sea, 3 transportes que le implican no solamente un gasto al bolsillo, sino también un desgaste emocional fuerte durante todos los días por lo menos 3 años. Y eso lo muestra la película. Finalmente, a nivel cinematográfico, quizá uno de los peros que yo le pueda poner es el hecho de los flashbacks. En el momento en que Mario nos remonta y nos remite a los recuerdos que tiene de su esposa y de ciertos detalles que forjaron su relación, se pudieron haber evitado, sobre todo a partir de que se nos muestra en una de las escenas una cuna. Ya esa cuna por sí sola nos da a entender muchas cosas, bastantes, la verdad. Y no era necesario dar toda esa información posteriormente a través de los flashbacks. Es decir, se puede evitar ese tipo de información precisamente para que también permitan que el espectador dé vuelo a la mente e interprete, o dé vuelo a la mente y deduzca las cosas, que no se le tengan que estar explicando siempre puntualmente ni repitiendo las situaciones para que comprenda de qué va la venganza, porque queda claro de qué va la venganza. Sí, yo puedo comprender que a veces para que una película, en este caso un thriller mexicano, tenga tiraje comercial, pues algunas exhibidoras, algunos productores dicen, no, métele todas estas cosas para que el público lo único que tenga que hacer es comer las palomitas y no se pregunte ni se cuestione nada. Lo puedo comprender, mas no estoy de acuerdo. Creo que a nivel cinematográfico se pudieron haber suprimido esas partes y se pudo haber apostado simplemente por estas referencias, como les digo, el tema de la cuna. Por ahí hay cabos sueltos que deja el guión y que pues vale la pena cuestionarlos. Si así fue la intención, bueno, entonces ¿por qué no se redondean algunas cosas? ¿Por qué falta algún elemento con relación a ello? Por ejemplo, el personaje del Vengador de Arrieta nos deja claro que ya lleva, ya lleva varias ejecuciones, ya lleva varios delincuentes en su orden de eliminar blancos, pero vemos que eso no le inquieta a nadie, que no le impacienta a nadie, pasa de largo. De hecho, es una anécdota que nada más ahí se ve en algún momento dado,
pero que llama a cuestionar precisamente dónde está la presencia de la policía, dónde está la presencia de las autoridades en aras de buscar a alguien que está haciendo, para empezar, alguien que está haciendo su chamba, que esa es una chamba que tendría que estar haciendo la policía, no lo están haciendo, bueno, alguien más la está haciendo, pero no aparece, ¿no? Como que se ausenta esa parte del tratar de indagar quién es el vengador que lleva más de 10, o sea, más de 10 ejecuciones y no se ha hecho nada al respecto. Eso inquietaría no solamente a la policía, ¿no? Sino a los propios medios de comunicación, mayor aún si vivimos en una actualidad donde la violencia se ha hecho espectáculo, donde la muerte se ha hecho espectáculo y en la cual todo este tipo de noticias abastecen los noticiarios, abastecen las redes sociales y la figura de un justiciero, de un vengador anónimo, ¿ustedes creen que no sería algo mediático? ¿Ustedes creen que no sería algo que llame la atención de la gente? Y queda por ahí ese cabo suelto que bien se pudo aprovechar, ¿no? Pero tampoco se aprovechó. Yo creo que esas son como dos de las principales fallas que yo le encuentro a la película, pero pecatas minutas ante la propuesta de thriller, un thriller comercial que dirige Javier Colinas y que llega a las salas precisamente para explorar otro género, para contar estas historias que les digo, si bien no es nuevo el tema del vengador anónimo, del justiciero en el cine mexicano, sí es cierto que desde hace mucho no se retomaba una figura vale la pena así. Que le echen ojo al día que todo cambió. Si no quieren confiar en el cine mexicano, etcétera, bla, bla, háganlo por inquietud, por pues nomás a ver qué pasa con una venganza. Háganlo así. ¿Qué pasa con una venganza? ¿Vale la pena vengarse? ¿Realmente vale la pena? Pues ya verán qué es lo que sucede acá y ustedes ya dirán si vale la pena o no. Y la otra es para quitarse la idea de que el cine mexicano son puras comedias, señores. Ya, olvidémonos de que todo es puras comedias, ¿no? Aquí tenemos la muestra con un thriller.